Para conocer cuáles son las exigencias del gremio docente en Venezuela, tenemos con nosotros a Fausto Romeo. Él es el director general de Consenso Educativo, además coordinador sectorial de Consecomercio y vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados. Fausto, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por el contacto y bueno, siempre a la orden para ustedes. Sí, quisiera que nos pusieras un poco al día. Hemos venido en Buenos Días hablando sobre las exigencias del sector educativo en Venezuela y quisiera que recordáramos y compartiéramos con la audiencia justamente cuáles son esas exigencias relacionadas con mejores ingresos y todo lo que tiene que ver con el paquete salarial. Bueno, hay dos vertientes que es el sector público y el sector privado. Desde el año 2001, el sector público viene devengando un salario realmente irrisorio, que realmente nada comparado con lo que debe ser con el marco de toda la exigencia de un país, de un estudio y de la referencia de otras naciones de Latinoamérica. Estamos hablando que actualmente un docente 6, es decir, un docente que tiene categoría de al menos 20 años de servicio, que debería tener un cuarto grado de nivel, un posgrado, un doctorado, una maestría o un escrito de un libro, bueno, está devengando en mejor de los casos $20, más alguna otra prima, más el cestatique de $40, que es lo que se está referenciando. Es decir, puede llegar a lo sumo 100, $120, un docente 6. No hablemos ni siquiera de un docente uno o un bachiller no docente que puede estar recibiendo entre 60 y $80. En contraparte, la educación privada, nosotros desde el año 2018 entendimos que esa situación de seguir haciendo referencia en bolívares, que cada día iba en detrimento para el beneficio del salario de nuestros trabajadores, bueno, el año escolar 2022-2023 hablábamos de un salario mínimo, o sea, integral, como ahorita se está dando en todo lo que establece el gobierno, entre 120 y $150, y ya para el 2022, 23-24, hablamos entre 180 a $240 integral, incluyendo el cestatique. Hay colegios que inclusive están pagando 500, $700 integral de todo esto. Entonces, esa diferencia que debe existir, bueno, desmejora mucho el sistema educativo de la calidad, y que nosotros realmente desde el sector privado, no solamente desde Andier, sino también desde el comercio, de diferente ente empresarial, queremos que se iguale una situación de referencia. Pero esto solamente conlleva con una situación. Lo primero que debe hacer el gobierno es estar sincero y claro de que la Ley Orgánica del Trabajo del 2012 perjudica a todos por igual, porque tenemos un acumulativo de prestaciones sociales que al final uno no sabe. O sea, en el sistema educativo de Venezuela, los maestros perduran en una institución, así sea el público o privado, 10, 12, 15 años, 8 años. Entonces ya uno no sabe cómo calcular esas prestaciones con todo ese detrimento que se está dando, con todas las evaluaciones que se vayan dando, e inclusive esa cantidad de cero que se le ha quitado, que se le convierte en agua y sal, y que de repente de la noche a la mañana ya se convierte en algo atractivo, pero ese atractivo no llega ni siquiera a los $500 en una liquidación de 8 años. Entonces, esa situación es la que hay que mejorar, hay que sincerarlo, y no solamente en el sector educativo, sino en el sector de salud y todo lo que tenga que ver con las áreas muy fundamentales de una nación, que es alimentación, salud y educación para el bienestar del país. Fausto, para poner un poquito en contexto a la audiencia que de pronto no maneja los diferentes escalafones de salarios del sector educativo, ¿cuánto tiempo debe estudiar un docente para convertirse en eso que hablabas, un docente tipo 6, por ejemplo, para establecer la comparación de los años de estudio y la experiencia profesional y esos $20 que percibe mensual? Bueno, en Venezuela un profesional debe ser, aparte de los 5 años de estudio de bachillerato, otros 5 años de estudios universitarios, porque aunque seas TCU, que son 3 años, ya con 3 años de universidad, con un título de técnico superior universitario, tú puedes acceder y ser como docente uno o docente 2. La diferencia entre docente uno a docente 2 es con 3 años de servicio. Una vez que tú pases los 3 años de servicio, ya pasas a docente 2, ya desde docente 2 a docente 3, y son 4 años, y cada uno de esos escalafones son 4 años, pero sin embargo ya a partir del docente 3 debe presentar al menos una tesis o un libro que se publique o no se publique, pero debe hacer un estudio. Ya docente 4, otros 4 años, y debe hacer un estudio de cuarto nivel, para que ya en docente 5 pueda ser supervisor, subdirector, coordinador. El coordinador puede ser inclusive con un docente 3, para poder llegar a un docente 5 ya a una categoría superior,
cosa que la meritocracia que tanto se afanaba Venezuela antes de tenerlo no se está cumpliendo, porque bueno, se ven casos con la necesidad, o sea, la diáspora ha tocado también el sector educativo. Cuando hablamos que en Venezuela, desde el año 2017, cuando yo lo venía declarando que hacían falta casi 300.000 docentes, bueno, hoy en día siguen faltando esos 300, 400.000 docentes realmente, porque activos están inclusive docentes que ya superan cierta edad, que ya están en el límite de una jubilación, que ya un docente está envejeciendo el sistema educativo de Venezuela, que son muy pocos los que quieren estudiar educación, ni siquiera para trabajar en el sector privado, porque cuando te hablamos que en el mejor de los casos se está cobrando $500 mensual de un sueldo, cuando la cesta básica familiar, justamente ayer la recibí Sí. de la Organización Venezolana de Alimentos que ve la cesta básica, bueno, estamos en 300, $400 para decir un número redondo. No, y según el Sendas, la actualización más reciente dice que al menos está por encima de los $500. Entonces, veía titulares que decían cómo un maestro enseña y va a un aula de clases con hambre. Quisiera que nos reflejaras un poco esa realidad de muchos docentes en Venezuela. La realidad es que hay docentes que inclusive, bueno, se ven ese patrón de ir 2 o 3 veces a la semana a clase, no es porque no quiera ir, es porque realmente buscan una alternativa de trabajo para poder subsistir y poder mantener a su familia. Recordemos que una cesta básica, bien como lo dice el Sendas o como lo dice la OEBF, que están en el orden de los 400, 530, porque la forma de calcularlo de cada uno de ellos es diferente, es variable, que no es tema de en este momento, pero que sí Sí. estamos hablando de una cifra bastante alta comparado con los 30, 40, 100, $150 que puede estar percibiendo. Por esa razón nosotros desde el sector privado inclusive estamos hablando que sea entre 200 a 250 ahorita para el año 2024. ¿Por qué razón? Porque si hablamos la característica del centro, que estamos hablando de $500, bueno, un componente familiar de 5 miembros, donde debe haber al menos 2 ingresos, es decir, que con esos 2 ingresos pueda paliar los $500 de la cesta básica familiar, porque muchas veces presta confusión que piensan que es $500 por persona, pero es una cesta Sí, básica familiar. correcto. Entonces, esa es la realidad que realmente nosotros estamos viviendo, pero la circunstancia también nos circunscribe a esa ley del trabajo, esa ley del trabajo que para nosotros nos atañe y la situación económica realmente del país que se ha frenado. Nosotros lo hemos analizado desde Consecomercio, inclusive lo estuvimos analizando. Lamentablemente veníamos con un buen impulso, no solamente es la economía, porque no es pagar o no pagar un buen salario. Si el gobierno dice que no tiene cómo pagar, bueno, entonces abra más la economía privada, porque cuando nos hablan de que vienen aviones para Margarita, 3, 4 aviones de la China, de Rusia o de estos países que vienen a disfrutar de la isla de Margarita por una semana, bueno, ¿y por qué no pueden ir a Los Roques, no pueden ir a la Falcón, a las maravillosas playas Falcón o Canaima? Esa industria turística que tanto necesitamos, o inclusive exportar, permitir la exportación y cerrar un poco las importaciones de estos bodegones que también ha salvado un poco el sistema de alimentación en Venezuela, pero que ha restringido también cuando nosotros anteriormente exportábamos mango, plátanos, cambures, tomate, todos estos productos alimenticios que se exportaban a grandes cantidades y que eran ingresos para Venezuela. O sea, hay un gran rubro de la economía del país que está frenada, que está paralizada, que necesitamos que se impulse, que se permita esa exportación y no poner tantas restricciones. O inclusive, vamos más allá, unas declaraciones que dio el ministro del Trabajo en el día de ayer, que hay que interpretar una gaceta, cuando la gaceta claramente te habla de 1.000 bolívares, la gaceta cuando hablaron del último cestatique, que ellos referenciaron, el presidente Maduro referenció a $40 en un discurso que dijo 50, pero después salió en la gaceta 40 y después la gaceta dice de 1.000 bolívares. Bueno, el ministro de Trabajo ayer dice que no, que eso hay que indexar, que no tienes que esperar a que te manden una gaceta para decir cuándo es este mes. Bueno, uno no puede estar para estar interpretando las leyes, las interpretaciones de las leyes precisamente lo tiene el Tribunal Supremo de Justicia por medio de leyes que están establecidas y no por interpretaciones de cada ciudadano. Entonces, estas situaciones realmente frenan de alguna manera la inversión económica, la inversión que todo el mundo quiere realizar y que en el sector privado de la educación nosotros queremos seguir impulsando. Son muchos colegios que han venido cerrando. De 5.080 colegios que habíamos en el 2017, ahorita si llegamos a grandes esfuerzos a 3.800, 3.900 planteles educativos, bueno, ¿dónde están esos maestros? ¿Dónde se están dejando de educar? ¿Dónde están los muchachos que deberían escolarizar? Si hablamos de 7 millones de venezolanos
venezolanos que salieron del país, bueno, seguramente 1.200.000 de esos son estudiantes en edad de estudiar desde los 0 hasta los 18 años, que es lo que estandarizamos nosotros para el sector de la educación en general, de básica y diversificada, lo que se llama en esto. Entonces, hay muchas situaciones que nosotros tenemos que ver, que lo que están en Venezuela, lo que estamos viviendo en este país para poder llevar adelante el sistema educativo, bueno, tienen que permitirnos también a llegar adelante, pero esto no se puede suceder que mientras el sector privado estamos pagando 200, $250, en el sector público están recibiendo grandes esfuerzos, 100, $120 en diferentes bonos que se tienen, y que hay que sincerar también ese contrato colectivo. No hemos sentado, yo me he sentado con las federaciones sindicales también, a decirle que no es pedir una cifra por pedir, porque realmente si el gobierno va a responder, no tenemos por culpa de la guerra económica, bueno, entonces hay que demostrar que realmente se puede hacer con un entendimiento, partiendo de una base de mínimo de un salario de 120, $150, más las bonificaciones que tienen ese contrato colectivo, que son aproximadamente 18 primas que tienen, y no todos reciben esas primas, por supuesto, en aras de que pueda ir mejorando el sistema de la educación. Y en función de eso, el perjudicado es uno solo, el país. Una vez que se perjudique el sistema educativo de una nación, bueno, el resultado va a ser un país crítico pobre que no podemos llevarlo adelante y que nosotros no queremos salir de ese 0,9 para poder mantener al menos el 10 y así superar e ir avanzando cuando realmente Venezuela ha ido, siempre eran en años anteriores, uno de los buenos sistemas educativos del país, del mundo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de que puedan lograr este ajuste salarial? Mira, las expectativas realmente, yo no puedo hablarlo por el sector público porque no represento en ese momento, aunque muchos me reúno con ellos de manera permanente por medio del consenso educativo, pero creo que son pocas si de parte y parte no se ponen un empeño. Creo que nosotros debemos sincerar un contrato colectivo que tiene el sector público, que ya va para casi 3 años, que no se ha dado. Eso es algo que es una realidad que se tiene que firmar en esa convención colectiva. Nosotros por el sector privado también hemos puesto nuestro empeño de que se logre firmar eso, que es una necesidad que debe conllevarse adelante, pero dentro del sector privado nosotros, bueno, nos sentimos a gusto, pero inclusive muchas veces llega a fin de mes que nuestro personal ya no le alcanza su dinero. Es decir, que ya la situación de la cesta básica arrancando desde el mes de diciembre, no estoy hablando ahorita de enero que todavía no ha terminado, entre noviembre y diciembre se empezó a ver cierta situación económica que no alcanzaba para la cesta básica, por más que recibieron aguinaldo, por más que recibieron bonificación adicional dentro del sector privado. Bueno, en el sector privado, bueno, ese peor todavía lo llevaba en el sector público. Ahora, cuando nosotros estamos pensando en que tendríamos que ajustar ese sueldo del sector privado, de los maestros del sector privado, bueno, el resultado es que las cuotas de escolaridad, es decir, la cuota parte que pagan los padres por la educación de sus hijos, se vería afectado. Un colegio actualmente promedio está en 100, $120, término medio, que está cobrando de cuota de escolaridad, es decir, las mensualidades que cobran a los padres representantes. Bueno, si se ajusta esto, inclusive puede llegar a más. Recordemos que el 40% del sistema educativo de Venezuela está en zonas vulnerables, zonas rurales, zonas de poblados. Entonces, estas escuelas, hay muchas escuelas que están cobrando inclusive 20, $25, que nada más para comprar un bombillo, para hacer el mantenimiento de esa infraestructura, es un costo que después va a verse deteriorado. Bien como, por ejemplo, le pasaba a las escuelas privadas que son del sector subvencionado, como son de Fe y Alegría, 147, 150 planteles educativos que son ejemplo en el exterior, que ya están, creo que en 9, 10 países el proyecto de Fe y Alegría. Bueno, ellos se mantienen bajo la subvención de lo mismo que cobran los maestros del sector público, es lo mismo que reciben los maestros del sector de Fe y Alegría, de las escuelas de Fe y Alegría. ¿Qué pasa? Que se han visto en la necesidad, en la obligación de pedir alguna asignación de acuerdo a la posibilidad del padre representante. Estamos hablando de asignaciones de 5, 10, $15, que para poder darle una bonificación adicional al maestro y que se mantenga, porque ya el maestro lo hace por cariño, por afecto, por decir, oye, no me quiero ir, no me puedo ir, pero quiero continuar en el sistema educativo para poder ayudar. Entonces, esto es lo que realmente conlleva a un deterioro que puede surgir para Venezuela. Que hay proyectos muy buenos para en el sistema educativo, que el Ministerio de Educación está adecuando y está actualizando el currículum, sí, lo respaldamos y lo apoyamos. Que de nuevo con el bachillerato técnico
medio se le puede convalidar para un 2 semestres de la universidad? Sí, lo respaldamos porque esa es la mano de obra calificada que quiere el país. Las industrias cuando están buscando manos de obra calificada no pueden esperar a que pasen los 5 años de liceo más 5 años de universidad y después ver si cuando sale la mano de obra a los 25 años, bueno, ver si te podemos contratar. Cuando yo desde el bachillerato puedo contratarte y permitirte esos estudios que vayan a generar que en la medida de tu profesionalización, bueno, estés trabajando y estés dedicándole al país, a mi industria, a mi contexto, que cuando hablamos nosotros de patrocinar o ayudar, no quiere decir que le voy a dar dinero, que la industria que está en un núcleo y tiene alrededor una cantidad de hogares, de familias que están allí, bueno, o inclusive de escuelas, bueno, yo puedo ayudar a esa escuela con algún proyecto y vuelvo y repito, no es para darle dinero, sino para generar un proyecto que se pueda dar a lo largo de todo esto, de tal sentido que pueda verse un resultado óptimo a esa comunidad y que ese joven cuando culmine su bachillerato en ese liceo pueda ir a la universidad y continuar trabajando esa industria en la medida que vayas generando su profesionalidad, es decir, después de pasar de TCU, sacar la licenciatura o la ingeniería o la carrera profesional que tenga y pueda seguir aportando para esa industria. De esa manera se genera más ingresos, hay más productividad y esa misma industria que está dando de alimentar hacia el país por los impuestos que se pagan, que se deben pagar, no solamente eso, sino hay que mano de obra que están allí en su cercanía. Señor Fausto, ¿cómo califica o evalúa usted la calidad educativa en los planteles privados? Porque también es cierto que muchos padres hacen un gran esfuerzo por pagar una matrícula privada para que sus hijos reciban una buena educación. Bueno, lamentablemente, estudio, por ejemplo, de la Universidad Católica Andrés Bello, recientemente, el año pasado, realizó un estudio y está reprobado, no solamente el sector público, sino el privado, porque realmente para poder instrumentar nuevas modalidades, cuando hablamos nosotros que queremos impulsar, no solamente es pagar un sueldo, sino que hay que profesionalizar también nuestros trabajadores, nuestros maestros, la mano de obra que tenemos para poderlo llevar hay que prepararlos, hay que llevarlos. Bueno, esos son costos que realmente que para exonerar, perdón, para no calcularlo, para no incluirlo en ese presupuesto que pueda redundar en la cuota escolar que pagan los padres, bueno, hay colegios, no todos, gracias a Dios, la mayoría de los planteles han hecho un gran esfuerzo para superar esas notas y ha dado la calidad de la educación en óptimas condiciones. Bueno, el sector público realmente no puede dar un rendimiento como hay por la falta de maestro número uno. O sea, cuando hablamos que no hay un profesor de matemática, de física y de química, y a lo mejor una buena intención que puede tener un profesor de castellano en dar alguna materia como matemática, o inclusive cuando esa derogatoria que estamos pidiendo nosotros desde hace años de promediar la nota de una materia por no haberla cursado, bueno, está el resultado de la desmoramiento. Eso sí, el Ministerio de Educación está estableciendo o ha establecido, está en ese estudio del Observatorio de la Calidad Educativa, cosa que lo hemos estudiado, lo hemos revisado, hemos participado, estamos participando de ello y vemos que realmente es algo que no va a hacerlo directamente del Ministerio de Educación, o sea, el gobierno no va a estar tener injerencia en el momento de esa evaluación, sino es por medio del Laboratorio de la Calidad Educativa, el YENSE, que es a nivel internacional. Es decir, la UNESCO establece ese mecanismo de evaluación que es para lo de tercero y sexto grado, y esa evaluación nos da un resultado para ver cómo estará. Inclusive Venezuela quiere apostar para que sea evaluado también los estudiantes de primero y tercer año de bachillerato. O sea, cuando se hacen las pruebas piloto de cualquiera de los organismos internacionales, llámese PISA o cualquiera de otros, siempre son tercer y sexto grado y primero y tercer año de bachillerato. Bueno, en ese sentido podríamos decir que si impulsamos todo, sea público, sea privado, y vaya a dar un resultado de acuerdo a una óptima, bueno, podemos partir de dónde estamos nosotros y a dónde debemos llegar para poder retomar de nuevo cuáles son las necesidades, volver a tomar la calidad educativa que tuvimos en una oportunidad. Y cuando digo esto, no lo digo por vanagloriar la educación de educación. Lo podemos ver en Chile, cuando cantidades de médicos que se han marchado del país y han llegado a Chile,
Bueno, estos son los primeros en concursos que se han dado, no es que llegan a ser contratados por buena carga, sino que realmente van a concursos donde participan 3.000 médicos profesionales para un cupo de 500 médicos que se necesita. Y bueno, mira, a lo mejor 400 son venezolanos, 350, la gran mayoría son médicos profesionales venezolanos que han estudiado en una universidad. Y medicina se estudia en universidades públicas, con todas las carencias y con toda la dificultad, pero dedicamos mucho porque ya es el ANCO de cada una de las personas. Cuando hablamos en Ecuador anteriormente es maestro, la primera bandada que se fueron en el año 2016, bueno, se iban a los maestros de Ecuador porque en Ecuador el salario mínimo en ese momento estaba establecido para un docente uno, por decir la categoría, en $600. Bueno, iban a concursos porque en Ecuador se hace concurso todos los años, el 100% de los maestros, sea el sector privado, sea el sector público. Y una vez allí establecido, si no supera la nota de los 700 puntos de los 1.000, bueno, entonces vas a una reparación, digamos, que es un diplomado que haces durante un año y al siguiente año, si vuelves a reprobar, bueno, queda fuera del servicio del sistema educativo. Bueno, Venezuela tiene que volver otra vez a retomar quiénes son los maestros que realmente están capacitados, pero no podemos ponerle una daga en la yugular ahorita y decirle, vamos a presentarte ahorita el examen y si no lo repruebas por fuera, porque hay muchos años que no se han hecho estudios estudio de superación al maestro. El magisterio de Venezuela se encuentra bastante frenado por esto, aunque se han hecho muchos intentos, muchas pruebas, pero el maestro muchas veces dice, oye, tengo clase, le doy clase a los muchachos y salgo rápido a ver cómo me rebusco en mi hogar. Voy a ver si me pongo a hacer una torta o trabajando en algún otro lugar para poder llevar a complementar ese salario que necesito para mi hogar. Por esa razón, no hay estudios que se hayan realizado, ni tampoco el Ministerio de Educación que haya exigido que se tienen que complementar sus estudios para que la calidad educativa supere. Una vez que se realice ese observatorio de la calidad educativa o el GENSI realice esa prueba en Venezuela, seguramente ese va a ser el resultado, pero tendremos resultados escritos, vamos a ver dónde está la deficiencia, cómo debemos superarlo y bueno, y arrancar a impulsar de nuevo de alguna manera el país. Nos quedó muy claro el panorama de lo que están viviendo los educadores en el país con todo lo que nos ha explicado el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por aceptar nuestra invitación. A ustedes siempre a la orden, por estar pendiente del sistema educativo de Venezuela. Era Fausto Romeo acompañándonos el día de hoy. Él es director general del Consenso Educativo.